Piénsalo. La primera vez que cruzaste una calle en Estados Unidos y levantaste la vista buscando el semáforo, no lo encontraste donde debía estar. Porque tú, como buen mexicano, entrenado desde niño en las calles de tu ciudad o tu pueblo, sabías exactamente a qué altura mirar. Sabías que el semáforo estaba ahí, firme, plantado en su poste, mirándote de frente como un vigilante de barrio. Pero en Estados Unidos nada de eso. Volteas hacia donde siempre has volteado y lo que ves es cable. Puro cable cruzando la calle. Y del cable, colgando, balanceándose con el viento, ese semáforo que parece que en cualquier momento va a caer sobre tu cabeza. ¿A poco no fue raro la primera vez? Algunos hasta frenaron de más porque no estaban seguros de dónde exactamente terminaba el semáforo y empezaba la calle. Y no es que seas distraído, es que tu cerebro estaba buscando algo que no estaba ahí. Ahora bien, hay algo que casi todo el mundo cree sobre esto. Mucha gente piensa que los semáforos colgantes de Estados Unidos son así simplemente porque los americanos hacen las cosas diferente, nada más, que es una cuestión de estilo o de gusto. Pero la realidad es mucho más interesante, porque detrás de ese cable que cuelga sobre las calles de Chicago, de Houston, de Los Ángeles, hay décadas de historia, hay geografía, hay economía y hay una forma completamente distinta de entender lo que es una ciudad. Y lo mismo aplica para los postes de México. Hoy vamos a descubrir por qué cada país hizo su apuesta, qué ventajas y desventajas tiene cada sistema, cuál aguanta más y qué dice todo esto sobre la gente que lo construyó. Porque en el fondo, un semáforo no es solo una luz de colores, es un pedacito de la filosofía de una nación entera. Y si este tipo de comparaciones entre México y Estados Unidos te gustan, si disfrutas aprender viendo cómo dos países que comparten frontera pueden ser tan diferentes en tantas cosas, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás muchas conversaciones como esta, con calma, con curiosidad y con el orgullo de saber de dónde venimos. Empecemos. Imagínate que vas caminando por una avenida en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Llegas a un cruce y ahí están los semáforos. Altos, gruesos o bien plantados en sus postes de metal, con esa presencia sólida de cosa que no se mueve, aunque sople el viento más furioso del año. Se sienten permanentes, se sienten parte de la banqueta, parte de la ciudad, como si siempre hubieran estado ahí y siempre fueran a estar. Ahora imagínate esa misma escena en Detroit, en Phoenix, en Seattle. Llegas a la intersección y arriba de tu cabeza, cruzando de una esquina a la otra, hay un cable grueso del que cuelgan los semáforos justo en el centro de la calle. Se mueven con el viento, se balancean cuando pasa un camión pesado. ¿Por qué una diferencia tan dramática? ¿Por qué dos países que comparten frontera decidieron resolver el mismo problema de maneras tan distintas? La respuesta tiene que ver con algo que muy poca gente considera cuando ve un semáforo. La historia del automóvil, la forma en que creció cada ciudad y el dinero que tenían los gobiernos locales en el siglo XX. Primero, hay que entender de dónde vienen los semáforos. Los semáforos no son tan viejos como crees. El primer semáforo del mundo no fue eléctrico, ni americano, ni mexicano. Fue de gas y estaba en Londres en el año de 1868. Era una especie de farol que un policía operaba manualmente desde la banqueta. No duró mucho ese primer intento, porque el gas explotó y dejó herido al oficial. Pero la idea quedó sembrada. El semáforo eléctrico, como lo conocemos hoy, empezó a desarrollarse en los primeros años del siglo XX. Es justo cuando los automóviles comenzaban a invadir las calles que antes eran solo de caballos y carretones. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. La primera ciudad en instalar semáforos eléctricos no fue Nueva York ni Londres. Fue Cleveland, Ohio, en el año de 1914. 4 años después, Detroit instaló el primer sistema sincronizado, donde las luces cambiaban en coordinación a lo largo de toda una avenida. Y en 1920, también en Detroit, apareció por primera vez la luz amarilla, gracias a un policía llamado William Potts, que pensó que hacía falta una advertencia entre el alto y el siga. Así que Estados Unidos es literalmente el país que inventó el semáforo moderno. Y eso tiene mucho que ver con lo que vino después. Porque cuando un país inventa algo, ya lo instala de la manera que le resulta más práctica en ese momento. Y en los años 20 y 30 en Estados Unidos, la forma más barata y más rápida de instalar semáforos era colgándolos de cables que cruzaban la intersección.
No había que construir postes en las esquinas, no había que excavar para poner bases de concreto, solo había que tender un cable de un edificio al otro y colgar el semáforo en el centro. Rápido, económico, funcional, y así quedó. ¿Y México? México comenzó a instalar semáforos eléctricos durante los años 30 y 40, un poco después que Estados Unidos. Y cuando llegaron de la mano de una tradición de construcción pública que venía de Europa, especialmente de España y de Francia, donde los semáforos se instalaban sobre postes sólidos en las banquetas. Era simplemente lo que se hacía en los países de los que México importaba sus ideas de modernización urbana. Y México siguió esa tradición. Con el tiempo, esa diferencia de origen se fue convirtiendo en algo más profundo. Cada país desarrolló su propio sistema, su propia industria, sus propias normas técnicas. Y llegó un momento en que cambiar de un sistema a otro ya no era una decisión estética, sino una decisión de ingeniería urbana con costos enormes. Cada país quedó atrapado de buena manera en sus propias decisiones históricas. Pero hay otro factor que casi nunca se menciona en esta historia y que tiene mucho que ver con la diferencia entre los dos países: el espacio. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno camina por las ciudades más antiguas de México, como la Ciudad de México, Puebla o Oaxaca, es lo angostas que pueden ser las banquetas. En muchos barrios históricos, la banqueta es tan angosta que apenas cabe una persona caminando. Y si además hay un poste de luz, un árbol, un buzón o un puesto de periódicos, el espacio se reduce todavía más. Poner un poste de semáforo adicional en esa banqueta a veces es simplemente imposible sin estorbar completamente el paso peatonal. La solución mexicana fue el semáforo de brazo. Seguramente lo conoces. Son esos postes que no están exactamente en la esquina, sino a un lado de la calle, y de los que sale un brazo horizontal que proyecta el semáforo sobre la calle, de manera que quede visible tanto para conductores como para peatones sin ocupar espacio en la banqueta. Es una solución ingeniosa, práctica, y muy mexicana en su creatividad para resolver un problema con lo que se tiene disponible. En las ciudades americanas, el diseño urbano fue diferente desde el inicio. Las ciudades que crecieron con fuerza en el siglo XX lo hicieron pensando en el automóvil como protagonista. Las banquetas tienden a ser más anchas, las intersecciones más grandes y hay más libertad para colocar infraestructura de tráfico en las esquinas. Pero eso también trajo consecuencias. Ciudades diseñadas para el coche tienden a ser menos amables para el que camina, y muchas ciudades americanas están pagando ese costo hoy, invirtiendo en rediseñar sus calles para que el peatón tenga un lugar digno. Ahora bien, dejemos los orígenes por un momento y hablemos de algo que toca muy de cerca a muchos de ustedes que han vivido en los dos países. Hablemos del día a día, del mantenimiento, del viento, de los terremotos, del calor, porque el verdadero examen de cualquier sistema no es cuando todo va bien, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Y antes del viento y los terremotos, hablemos de algo que transformó los semáforos en los últimos 20 años: el cambio a luces LED. Los focos incandescentes que usaban los semáforos durante la mayor parte del siglo XX consumían mucha electricidad y se quemaban con frecuencia. Una ciudad grande puede tener decenas de miles de semáforos. Multiplica el costo de los focos, más el costo de la electricidad, más el costo de la mano de obra para reemplazarlos, y estamos hablando de millones de pesos o de dólares al año. Las luces LED cambiaron todo eso. Consumen hasta el 90% menos electricidad que los focos tradicionales. Duran 10 veces más. No se queman de repente sin aviso, sino que se van apagando poco a poco, lo que da tiempo para el mantenimiento preventivo, y son más brillantes y visibles en condiciones de luz intensa, lo que es especialmente importante en climas soleados como los de México, Arizona o California, donde el sol de mediodía puede hacer que un foco incandescente sea casi invisible desde el coche. Tanto México como Estados Unidos han estado haciendo esta transición a LED, aunque a ritmos diferentes según las ciudades y los presupuestos disponibles. Pensemos primero en el viento. Cuando un vendaval entra a una ciudad, ¿qué le pasa a un semáforo que está colgando de un cable? Se mueve, se balancea, y en casos extremos puede quedar en una posición casi horizontal, lo que significa que desde cierto ángulo el conductor no puede ver bien cuál luz está encendida.
En ciudades como Houston o Nueva Orleans, durante temporadas de huracanes, ha habido intersecciones donde los semáforos giraban tan violentamente que era imposible saber si la luz era roja o verde. Y el semáforo en poste de México aguanta mucho más viento porque su peso está distribuido hacia abajo, está anclado firmemente en el suelo, no se balancea, no gira. En términos de resistencia al viento, el sistema mexicano gana sin discusión. Ahora pensemos en los sismos. Y aquí la cosa cambia. México es un país sísmico. Eso lo sabemos todos demasiado bien. El 19 de septiembre de 1985. El 19 de septiembre de 2017. Las imágenes de los edificios caídos, el polvo, la solidaridad mexicana que siempre brilla cuando más se necesita. Pero también, en esos momentos, los postes de semáforo que se doblan, que se caen, que bloquean las calles en las que la gente necesita moverse para ayudar. Un poste de 4 o 5 metros de altura, cuando un temblor fuerte sacude el suelo, puede convertirse en un peligro real. El cable colgante, en cambio, tiene una flexibilidad inherente. Cuando el suelo tiembla, el cable se mueve con él, absorbe parte del movimiento. En ciudades sísmicas de California, el sistema de cables ha mostrado ser más resistente a los terremotos que los postes rígidos. Entonces ya tenemos algo interesante. El poste mexicano gana contra el viento. El cable americano gana contra los terremotos. Y si te está pareciendo fascinante esto, si estás viendo los semáforos con ojos completamente diferentes desde hace un rato, te invito a que en este momento te suscribas al canal. Aquí vivimos exactamente para esto. Tomar las cosas cotidianas que pasamos sin ver todos los días y encontrar la historia extraordinaria que esconden. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún video. Ahora hablemos de visibilidad. Porque aquí viene algo que sorprende a mucha gente, que da por hecho que el semáforo en poste es más visible porque lo ve de frente. Los estudios de ingeniería vial muestran que el semáforo colgante, cuando está bien posicionado en el centro de la intersección, puede ser visible desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Un solo semáforo colgante puede servir a 2 o 3 carriles de tráfico simultáneamente. Los conductores de los carriles centrales de una avenida amplia muchas veces no ven bien el semáforo de la esquina porque hay un camión o un autobús entre ellos y el poste. El semáforo colgante en el centro los tiene directamente enfrente. Por eso, en las avenidas muy amplias de México, el semáforo en poste se complementa con cables adicionales que cruzan los carriles centrales. Ya lo habrás visto. En las avenidas principales de 12 o 14 carriles, hay postes en las esquinas, pero también semáforos intermedios colgando. Es lo mejor de los dos mundos, pero también lo más costoso. Para el peatón, en cambio, el poste gana claramente. Un semáforo en poste está exactamente donde el peatón necesita verlo. A nivel de calle, en la esquina, justo donde va a cruzar. Y aquí vale la pena mencionar algo que en México existe y que en muchas ciudades americanas todavía es menos común. El conteo regresivo visible. Ese número que te dice exactamente cuántos segundos quedan antes de que cambie la luz. Para un adulto mayor, para una mamá con carriola, para cualquiera que no pueda cruzar una calle de 6 carriles corriendo, saber que tienes 15 segundos más o que solo te quedan 3 es una diferencia enorme. Es diseño urbano pensando en la gente, no solo en los carros. Ahora hablemos de algo más profundo. Porque hasta ahorita hemos hablado de historia y de ingeniería, pero hay algo debajo de todo eso que toca algo muy humano. Un poste de semáforo plantado en una esquina de una ciudad mexicana es una declaración de permanencia. Dice, aquí vamos a estar. Este cruce va a estar regulado. Esta señal va a durar. Hay algo muy mexicano en esa idea, algo que viene de una cultura que valora la raíz, el arraigo, la permanencia. Los mexicanos construimos para quedarnos. Ponemos raíces donde vivimos. El semáforo colgante americano, en cambio, tiene algo de pragmático, de funciona entonces lo usamos. No es que sea descuidado, funciona perfectamente bien, pero tiene una ligereza, una flexibilidad que también dice algo sobre la cultura que lo construyó. Los americanos valoran la eficiencia, la velocidad de implementación, la capacidad de cambiar rápido. Tender un cable y colgar un semáforo es más rápido que cavar, poner bases, instalar postes. Y esa disposición a hacer lo que funciona ahora y optimizar después está muy en el ADN de la cultura americana.
No es que uno sea mejor que el otro, son simplemente dos filosofías diferentes ante el mismo problema. Y esas filosofías se expresan no solo en los semáforos, sino en la arquitectura, en los mercados, en la manera de entender lo que es un hogar. La diferencia entre un mercado de barrio en México, con sus puestos permanentes y sus familias que llevan generaciones en el mismo lugar, y un farmers market americano que se instala un fin de semana y la siguiente semana puede estar en otro lado. Son culturas distintas, con valores distintos, y esos valores se expresan incluso en algo tan pequeño como la manera de sostener una luz de tráfico. Ahora bien, hay todavía un capítulo de esta historia que no hemos contado. Hablemos del futuro. ¿Hacia dónde van los semáforos cuando los autos autónomos empiecen a llenar las calles? Un automóvil autónomo no necesita ver una luz roja para saber que debe detenerse. Lo que necesita es recibir una señal de datos, una comunicación digital que le diga cuándo puede avanzar. En un mundo completamente poblado de autos autónomos, las luces de colores que le hablan a los ojos del conductor humano podrían volverse innecesarias. Podrían reemplazarse por sistemas donde los vehículos y la infraestructura se coordinan digitalmente, de manera muchísimo más eficiente. Pero ese mundo todavía está lejos. Lo que sí está pasando ahora mismo son los semáforos conectados. No ciencia ficción, sino tecnología que ya se instala en ciudades reales. Son semáforos con conexión a Internet que mandan datos en tiempo real a una central de control, que ajustan sus tiempos según el tráfico real de ese momento, que le dan prioridad de paso a los autobuses del transporte público, que alertan a las ambulancias para abrirles el camino en verde. Y en este campo, México tiene proyectos notables que pocas veces se cuentan fuera de los círculos de ingeniería. La ciudad de Querétaro tiene uno de los sistemas de semáforos inteligentes más avanzados de América Latina. Monterrey ha invertido fuertemente en gestión de tráfico coordinada con sus cámaras de seguridad. Y la Ciudad de México, con su CE5, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, tiene una de las redes de monitoreo y control de tráfico más extensas del continente americano. Desde una sala central, operadores monitorean en tiempo real miles de cámaras y pueden ajustar los tiempos de los semáforos de manera dinámica según lo que están viendo en las calles. Eso no es tecnología de segunda. Eso es tecnología de primer nivel aplicada a la realidad de una de las ciudades más grandes y complejas del planeta. Y si en algún momento has pensado que México siempre va detrás, te digo que la gestión del tráfico urbano es uno de los campos donde México ha desarrollado soluciones propias, reconocidas internacionalmente. El orgullo, como siempre con México, está ahí si sabes dónde buscar. Y hablando de orgullo, hay algo más que vale la pena mencionar antes de cerrar. Algo que tiene que ver con la imagen de las ciudades. Si alguna vez has ido por primera vez a una ciudad como Nueva York o Chicago, probablemente notaste que el cielo entre los edificios está literalmente cubierto de cables. No solo los de los semáforos, sino los del teléfono, los de la electricidad, los de la televisión por cable. Un entramado tan denso que en algunos barrios casi no puedes ver el cielo azul de esquina a esquina. En México, ese espectáculo de cables también existe, especialmente en las colonias populares y en los barrios más antiguos. Pero en las avenidas principales y en los centros históricos, hay una tradición que se ha ido imponiendo con más fuerza en las últimas décadas: enterrar los cables. Es el cableado subterráneo que en la Ciudad de México, en Guadalajara, en varias ciudades grandes se ha ido implementando en las zonas de mayor tráfico peatonal y turístico, le da a esas calles una limpieza visual que muchas ciudades americanas envidiarían. El centro histórico de la Ciudad de México, cuando uno camina por él sin los cables aéreos que había hace 20 años, tiene una majestuosidad diferente. Los edificios coloniales, las catedrales, los palacios pueden verse completos, sin maraña. Eso fue una decisión de política pública que dice mucho. La imagen de la ciudad importa, el patrimonio histórico importa. Los ciudadanos merecen ver su ciudad bella. En eso, México le lleva ventaja visual a muchas ciudades americanas. No porque los americanos no lo valoren, sino porque el costo de enterrar cables en una ciudad ya construida es enorme, y la tradición de cables aéreos lleva décadas tan arraigada que cambiarla requiere inversión sostenida por generaciones. Y esto me lleva a la última cosa que quiero que pensemos juntos antes de cerrar.
La próxima vez que estés en una intersección, ya sea en México o en Estados Unidos, y estés esperando que cambie la luz, quiero que hagas algo. Quiero que levantes la vista por un momento. Si estás en México, mira ese poste. Piensa en las manos que lo instalaron, en los técnicos que lo mantienen año con año. Piensa en que ese poste ha visto pasar décadas de historia de tu ciudad, que ha sobrevivido sismos y tormentas, y cambios de gobierno, y generaciones enteras de conductores. Si estás en Estados Unidos, mira ese cable. Piensa en que tiene casi 100 años de historia detrás, en que fue la solución práctica de ciudades que crecían más rápido de lo que podían planear. Piensa en que ha aguantado nevadas brutales y calores de horno y terremotos, y que sigue ahí cumpliendo su función. Y en los dos casos, piensa en que ese semáforo, sea cual sea su forma, es uno de los inventos más democráticos que existen. Porque el semáforo no le importa si vas en un Rolls Royce o en una bicicleta vieja. No le importa si eres rico o pobre, si hablas español o inglés, si eres joven o mayor. El semáforo te dice lo mismo a todos. Espera tu turno. Y en el momento en que todos obedecemos esa indicación, somos iguales. Hay algo profundamente humano en eso. Arrancamos este viaje pensando en algo tan simple como dónde está colgado un semáforo. Y terminamos hablando de filosofía, de historia, de cultura, de tecnología, de futuro. Eso, en el fondo, es México en su esencia más pura. La capacidad de encontrar lo profundo en lo cotidiano. El orgullo de saber que detrás de cada cosa que parece ordinaria hay una historia extraordinaria. Los postes de México no son postes nada más. Son la expresión de una cultura que construye para quedarse, que echa raíces, que apuesta por la permanencia. Y los cables de Estados Unidos no son cables nada más. Son la expresión de una cultura que resuelve, que adapta, que implementa rápido y optimiza después. Dos formas de ver el mundo, dos formas de construir una ciudad, dos formas de entender lo que significa vivir juntos en un mismo espacio. Y la próxima vez que alguien te pregunte por qué los semáforos en Estados Unidos cuelgan de cables, ya no vas a decir, pues así son ellos. Vas a tener una historia que contar. Una historia de ingeniería, de historia, de cultura y de futuro. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Significa que tienes la misma curiosidad que tenemos nosotros. Esa que no se conforma con la respuesta fácil y que quiere entender el porqué detrás del porqué. Suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía. Cada semana hay una nueva historia como esta, comparando México y Estados Unidos, encontrando las diferencias y los parecidos que nos definen. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿a ti cuál te parece mejor? ¿El semáforo en poste de México o el colgante de Estados Unidos? Y si viviste en los dos países, ¿hay algún detalle de la vida cotidiana que todavía te llame la atención? Cuéntanos. Aquí siempre leemos y siempre respondemos. Nos vemos en el siguiente video.